Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos, porque vamos a hablar de uno de los galanes más queridos del momento, de ese actor que nos roba suspiros con su talento y su mirada. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin. Y la pregunta que nos da vueltas en la cabeza, la que titula este vídeo y que seguro muchos de ustedes se hacen es, ¿será Ande la razón de su dulce sonrisa? Uf, suena a título de telenovela, ¿verdad? Pero es que, seamos sinceros, la conexión entre Kerem y Hande Erçel es algo que ha cautivado a millones alrededor del mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de análisis, momentos icónicos y, por qué no, un poco de especulación adorable, porque hoy desgranamos esta supuesta chispa que ilumina la cara de Kerem. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, un recordatorio rapidísimo pero súper importante para nosotros. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que compartirles. Ahora sí, abróchense los cinturones que empezamos. La verdad es que desde que Kerem Bürsin irrumpió en la escena internacional, se ha caracterizado por esa energía contagiosa, por esa forma de interpretar personajes que dejan huella y por supuesto por su sonrisa. Una sonrisa que en muchas ocasiones parece genuina, radiante, de esas que te alegran el día con solo verla. Pero ¿cuándo se hizo esta sonrisa aún más notoria? ¿Cuándo empezamos a percibir ese brillo especial en sus ojos que acompaña a ese gesto tan característico? Muchos apuntan a un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que, para bien o para mal, se ha entrelazado de forma indisoluble con la vida y, al parecer, con la felicidad de Kerem Bürsin, Hande Erçel. Desde que ambos protagonizaron Sen Kalkapm, la química entre ellos fue palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus seguidores, un ejército fiel y atento, no tardaron en notar esa complicidad, esa facilidad para interactuar, esos gestos que parecían ir más allá de la actuación. Piensen en las alfombras rojas, en las entrevistas conjuntas, en las fotos que compartían en redes sociales. Había una naturalidad, una chispa que a menudo se asocia con algo más que una simple amistad profesional. La forma en que se miraban, las risas compartidas, esos momentos de aparente complicidad que muchos interpretaron como un código secreto entre ellos. Y ahí es donde entra en juego la sonrisa de Kerem. Cuando hablamos de su dulce sonrisa, no nos referimos solo a una expresión facial. Nos referimos a esa aura de felicidad que a veces parece rodearlo, a esa luz que se enciende en su rostro cuando está cerca de Hande o cuando se mencionan juntos. Es como si la presencia de ella activara un interruptor de alegría en él. Y esto no es una mera suposición, hemos visto innumerables momentos capturados por las cámaras, tanto oficiales como de fanáticos, donde Kerem irradia una felicidad particular cuando Hande está cerca. Analicemos un poco más a fondo esta conexión. Kerem Bürsin, como figura pública, es observado con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada aparición es analizada por miles, incluso millones, de personas. Y cuando se trata de su vida personal, las especulaciones son aún mayores. La relación con Hande Erçel se convirtió en un tema recurrente en los medios y entre los fans. Se hablaba de una amistad profunda, de una conexión especial, y finalmente muchos concluyeron que era algo más. Y es en esos momentos cuando se sentían cómodos compartiendo tiempo juntos, cuando se les veía relajados y sonrientes, que la dulce sonrisa de Kerem se hacía más evidente. Es posible que la felicidad que emana de una relación sentimental sea el catalizador de una sonrisa tan característica. Las teorías son muchas y variadas, pero la evidencia visual, esa que tenemos a nuestro alcance a través de los medios y las redes, sugiere fuertemente que sí. Hemos visto entrevistas donde Kerem habla con admiración de Hande, destacando su talento, su profesionalismo y su personalidad. Y mientras lo hace, esa sonrisa, esa que tantos definen como dulce, aparece una y otra vez. No es una sonrisa forzada, no es una mueca. Es una expresión que parece nacer desde dentro, una que ilumina su rostro por completo. Y cuando la comparamos con momentos en los que no se le vincula directamente con Hande, podemos notar una sutil diferencia, un matiz que sugiere que quizás, la presencia de Hande, o los recuerdos de sus momentos juntos, tengan un impacto directo en su estado de ánimo y por ende en su expresión facial. Recordemos también la química que desbordaban en Sen Kalkapm.
Esa chispa entre Eda y Serkan no era solo guión. Era algo que trascendía la pantalla y se percibía en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. Y cuando los actores logran esa conexión tan fuerte, a menudo se debe a una afinidad real, a una sintonía que va más allá de lo profesional. Los fans, con su aguda percepción, captaron esto de inmediato. Y a medida que la serie ganaba popularidad, también lo hacía la especulación sobre la relación entre Kerem y Hande. Las redes sociales se llenaron de teorías, de montajes, de análisis de sus interacciones. Y cada vez que aparecían juntos, esa sonrisa de Kerem se convertía en el centro de atención, como un faro que iluminaba la posibilidad de un romance. Además, la forma en que ambos se refieren el uno al otro en público, aunque a veces sea de manera discreta, deja entrever un profundo respeto y afecto. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante, mantener una relación estable y feliz puede ser un gran impulso para la confianza y la alegría personal. Kerem Bürsin, al ser una figura tan carismática, atrae a multitudes. Y para mantener esa energía positiva, es probable que necesite un ancla, una fuente de felicidad genuina. Y si esa fuente es Hande Erçel, entonces la respuesta a nuestra pregunta del título es un rotundo sí. Pensemos en las palabras que él ha utilizado para describirla, no solo como compañera de set, sino como persona. Esa admiración genuina, ese respeto que trasluce en sus declaraciones, son indicadores de que hay una conexión profunda. Y cuando una persona se siente valorada, querida y admirada, es natural que su estado de ánimo mejore, que su expresión facial se ilumine. Y en el caso de Kerem Bürsin, esa iluminación se manifiesta en su característica y encantadora sonrisa. Por supuesto, es importante recordar que no tenemos acceso directo a su vida privada. Solo podemos especular basándonos en lo que vemos y oímos. Sin embargo, la coherencia en las imágenes, en las entrevistas y en las interacciones públicas nos da una fuerte indicación. La forma en que Kerem Bürsin sonríe cuando está cerca de Hande Erçel, o cuando se habla de ella, es diferente. Es más abierta, más luminosa, más genuina. Es como si algo en su interior se encendiera, y ese algo para muchos tiene un nombre y un rostro, Hande Erçel. Y esto no quita mérito a Kerem como profesional o como persona. Él es un artista talentoso y carismático por sí mismo. Pero las relaciones humanas, el amor, la felicidad que encontramos en otras personas, tienen un poder innegable para transformar nuestra forma de ser, para sacar a relucir lo mejor de nosotros. Y en el caso de Kerem, esa transformación parece ser visible en su sonrisa. Esa dulce sonrisa que tanto nos cautiva podría ser, en gran medida, un reflejo de la felicidad que Hande Erçel aporta a su vida. Analicemos algunos momentos icónicos que refuerzan esta idea. ¿Recuerdan las publicaciones de cumpleaños de Hande en las que Kerem le dedicaba mensajes llenos de cariño? O las veces que han sido capturados juntos en momentos casuales, riendo, compartiendo un café, simplemente disfrutando de la compañía mutua. En todas esas ocasiones, la sonrisa de Kerem resplandece. Es una sonrisa de complicidad, de alegría compartida, de esa paz que se siente cuando estás rodeado de alguien a quien quieres. Y es que al final del día, la felicidad es un sentimiento poderoso. Y cuando una persona encuentra esa felicidad en otra, se nota. Se nota en su forma de hablar, en su forma de moverse y, por supuesto, en su sonrisa. La sonrisa de Kerem Bürsin, cuando se le asocia con Hande Erçel, tiene una cualidad única. Es cálida, es genuina, es contagiosa. Es la sonrisa de alguien que se siente en paz, que está feliz, que está enamorado. Y si Hande es la fuente de esa felicidad, entonces la respuesta a nuestra pregunta es clara. No podemos negar la química que existía entre ellos en la pantalla, y cómo esa química pareció extenderse a la vida real. Y cuando esa conexión es tan fuerte, cuando esa afinidad es tan palpable, es natural que genere un estado de ánimo positivo, que provoque sonrisas sinceras y luminosas. Por lo tanto, basándonos en la evidencia visual, en las interacciones públicas y en la percepción general de los fans, podemos decir con una alta probabilidad que sí, Hande Erçel es una de las razones, si no la principal, detrás de la dulce sonrisa de Kerem Bürsin. En resumen, hemos explorado la fascinante conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo esta relación, o al menos la percepción de ella, parece tener un impacto directo en la radiante sonrisa del actor. Hemos analizado momentos clave, la química que desbordan y las especulaciones de los fans, llegando a la conclusión de que es muy probable que Hande sea la inspiración detrás de esa dulzura que irradia su rostro.
Es un recordatorio de que las relaciones humanas, el amor y la felicidad tienen un poder transformador, y en el caso de Kerem, ese poder se manifiesta en una de las sonrisas más cautivadoras del espectáculo turco. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ha sido un viaje interesante a través de la vida y la aparente felicidad de Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final, por su compañía constante y por su apoyo incondicional. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante o informativo, les pido de la manera más atenta posible que dejen un *** me gusta ***. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a más personas. Y si tienen alguna opinión, algún pensamiento sobre este tema, o si quieren compartir alguna otra observación sobre Kerem y Yandek, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, recuerden *** suscribirse al canal *** y *** activar la campanita de notificaciones ***. Así formarán parte de nuestra comunidad y no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y que tengan un día lleno de sonrisas. Adiós.